cuando hablamos de cuerpo nos referimos por lo general a sus componentes, los huesos, la carne y las formas. Y si nos remitimos al sistema de David Kibbie, y muchas veces lo hacemos en este canal, entonces sabemos que el cuerpo recibe la influencia de dos energías, yin y yang. Yin siendo la representación de una mujer de baja estatura, de formas definidas y carne tierna. Y yang su opuesto, una mujer de estatura más alta, carne firme, dura y formas poco definidas. Eso pasa en cuanto a los tipos de cuerpo, Kibbie, pero ¿qué pasa si queremos hablar sobre la esencia? Porque David Kibbie la menciona en su libro Metamorfosis. También la hemos mencionado en este canal, pero nunca nos hemos parado a hablar detenidamente sobre ello. Así que hoy vamos a ver cuáles son las esencias Kibbie. Y para explicarme mejor voy a empezar por definir la palabra esencia. Vamos a ver qué significa este concepto que parece abstracto y de hecho lo es. Pues según el diccionario de la Real Academia Española es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellos, o lo más importante y característico de una cosa. En pocas palabras, la esencia de una persona está en su naturaleza, en ese algo que no cambia, que no es variable, que la define. Y por eso en mis videos anteriores he dicho que estaba en la mímica, en los gestos, la mirada, la forma de andar, el tono de la voz, porque estos son elementos que no pueden estar alterados o difícilmente se van a ver alterados por las reglas de la sociedad o, no sé, el código de vestimenta. Podemos cambiar nuestro estilo, podemos controlar las palabras, podemos controlar a veces el tono de la voz, pero todos estos elementos juntos no se pueden controlar en cada minuto de la vida de uno. Pasando al siguiente punto, es importante saber que no podemos tratar la esencia de la misma forma que tratamos el tipo de cuerpo. Si en cuanto al tipo de cuerpo Kibbie podemos aplicar una regla matemática, por ejemplo, estatura alta más huesos largos y estrechos, más carne firme, más formas poco definidas, igual a cuerpo dramático. En caso de la esencia, la cuestión cambia un poquito. No podemos ser tan estrictos porque la esencia de cada mujer es única. Por supuesto que para cada tipo de cuerpo tenemos su esencia representativa, ¿no? La que la representa. Pero eso no significa que la mujer que tiene un tipo de cuerpo dramático va a tener necesariamente una esencia dramática. Y eso vamos a verlo a continuación. Un ejemplo excelente es el de la actriz Audrey Hepburn, que tenía una tipología camina extravagante, pero su esencia era clásica. Aunque es difícil darnos cuenta si esa era su esencia, es decir, su naturaleza innata, o más bien su personalidad, que no deja de ser un comportamiento aprendido, influido por la educación o por las circunstancias de su vida. Y para que nos sea más claro, vamos a resumir las cosas de la siguiente manera. Por ejemplo, la esencia yin, la esencia femenina, es una esencia sensual. Su característica principal es la sensualidad. Y la esencia yang, masculina, tiene como característica principal el poder. Es una mujer imponente. Por lo tanto, si tu cuerpo es dramático, puro yang, es muy probable que tengas una esencia imponente, fuerte, poderosa, cumplidora, formal, ambiciosa. Y también puede que seas reservada y misteriosa. Eso te lo da ese aire masculino, esos rasgos y elementos de tu cuerpo que inspiran masculinidad. Si por lo contrario te encuentras en el polo opuesto y tu tipo de cuerpo es romántico, es muy probable que tengas una esencia sensual, un magnetismo que atrae. Es muy probable que tengas una esencia muy femenina, muy sutil, muy seductora. Por supuesto, esto puede ser tu verdadera naturaleza o la vibración que transmites, el mensaje que transmites de manera involuntaria.
Ahora, al mezclar las dos energías, yin y yang, obtenemos el tipo de cuerpo clásico, o si hablamos sobre esencias, la esencia clásica. Que es el equilibrio perfecto, porque tiene lo que tiene de masculino, tiene también de femenino. Si tienes una esencia clásica, es que el equilibrio está en tu naturaleza. Eres una mujer con elegancia innata, una mujer que cuida las palabras, los detalles. Hasta ahora bien, pero a ver qué pasa con las esencias natural y gamín, porque estas dos esencias son como unas reinterpretaciones de las energías yin y yang. Por ejemplo, la esencia natural es una reinterpretación de la energía yang, masculina, porque es otro tipo de masculinidad. Es una masculinidad más atlética. Esta mujer es quizás una mujer que ama el deporte, que ama el movimiento, el aire libre, la libertad, la acción. Es una mujer de espíritu libre. De hecho, esto es algo que tiene en común con la gamín. Y hablando de gamín, las chicas o mujeres con esta esencia son mujeres abiertas, con mucha vitalidad, con mucha energía y ganas de vivir. Son mujeres amistosas, sociables, con sentido del humor y cierto aire travieso. Estas son las 5 grandes esencias, pero como ya sabemos, el sistema de David Kibbe tiene 8 subtipos, 8 submorfologías corporales. Y cada una de estas tiene su propia esencia, por supuesto. Por ejemplo, al tipo de cuerpo soft dramático le corresponde una esencia imponente y sensual, porque del dramatismo se lleva el poder y la fuerza de voluntad y del romanticismo se lleva la sensualidad. Es la mujer fatal que sabe lo que quiere y va por todas. Por otra parte, el subtipo romántico se llama romántico teatral, cuya esencia es representada por una feminidad magnética, seductora, poderosa y a la vez nada agresiva, sino muy fina y chic. La esencia natural se divide en 2 ramas, la soft natural y la natural extravagante, igual que en el caso de las tipologías. La primera, la soft natural, sabemos que tiene una influencia romántica, por lo tanto es más abierta, fresh, libre. Y lo más interesante es que desprende un aire de inocencia seductora. En cambio, la segunda, la extravagante, es una mujer de espíritu libre, es independiente y atrevida. Y lo que destaca en su caso es la originalidad, es una mujer diferente. Igual que en el caso de la esencia natural, si hablamos de la esencia clásica, tenemos 2 subtipos, la clásico-dramática y la soft clásica. La clásico-dramática nos podemos dar cuenta por el nombre que es una combinación, un mix entre el clasicismo elegante, atemporal y una mujer moderna de armas tomar, sofisticada y segura de sí misma. Por el lado contrario tenemos la esencia soft clásica, que como su nombre indica es una esencia de mujer suave, refinada, elegante. Una mujer que tiene la gracia de una lady de la alta sociedad. Y por fin tenemos la esencia gamín, la esencia de esta mujer de aire travieso, de aire despreocupado. Pues aquí tenemos también 2 subtipos, la gamín extravagante y la soft gamín. La extravagante es una mujer fresh y picante, con un sentido del humor casi descarado. En cambio, si tiene la influencia yin, si es soft gamín, entonces hablamos de una esencia juguetona, vivaz, animada, incluso explosiva, pero que también tiene cierto aire dulce, aniñado. Si es el caso de alguna de vosotras, pues tengo una buena noticia porque existe otro enfoque al tema de las esencias, el enfoque de John Kitchener. No sé si lo he pronunciado bien, pero voy a poner el nombre por aquí o por aquí para que lo veáis y que lo podáis buscar por vuestra cuenta. Andrea, una de mis seguidoras, me recordó este nombre y me di cuenta de que de hecho tiene una perspectiva más compleja sobre la personalidad en relación con el estilo.
En pocas palabras, lo que hace este hombre es que viene con otras dos esencias. Para aquellas mujeres que no se sienten identificadas con ninguna de las personalidades descritas por Kibi, pues es bueno saber que existe también la esencia angélica y la inocente o ingénue. Muchas gracias por aguantarme hasta el final. Os mando un beso y hasta la próxima.